La realidad es que cada minuto que pasa, hermanos, para este privilegio no es fácil. Yo sé que cada uno de los hermanos que les ha tocado, ¿verdad?, desempeñar este privilegio saben lo que se siente. La realidad, hermanos, de que somos inmerecedores, ¿verdad?, de poder estar aquí. Porque usted sabe, hermanos, quiénes éramos. Pero la misericordia de Dios, hermano, es la que, ¿verdad?, ahora nos permite estar delante de ustedes. La realidad que nunca pensé, ¿verdad?, este momento, pero en el corazón de Dios ya estaba. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, por darme este privilegio, y también a nuestro pastor, Mano Héctor, y los líderes que Dios ha puesto en esta iglesia para poderla guiar. Nosotros, hermanos, pienso yo, ¿verdad?, y es así, tenemos la responsabilidad como hijos del Señor, ¿verdad?, guardarnos para Dios. Yo recuerdo una palabra que nuestro pastor dijo en una ocasión, que cuando le den un privilegio y usted se considera que no puede pasar, es mejor no pasar. Pero, hermanos, yo sé que cuando nosotros, ¿verdad?, sabemos de que a quien le servimos, estamos, ¿verdad?, preparados, porque recuerde de que estamos esperando lo que es el arrebatamiento. Y eso es lo que hay que estar, tiene que estar en mente, de que qué pasaría, ¿verdad?, si Cristo viniera hoy y no estamos preparados. Si estamos, hermanos, dentro de la iglesia, o sea, en el evangelio, es porque ya fuimos lavados y comprados por la sangre de Jesucristo. Y no estamos en este lugar, hermanos, porque nos estamos preparando, sino que estamos preparados, porque el día que el Señor nos perdonó, nos preparó para que nosotros nos fuéramos al cielo en cualquier momento que nos tocara, hermanos, tal vez morir o que el Señor arrebatara a su iglesia. Ahora estamos en la iglesia porque este es el caminar, y cada día vamos nosotros siendo transformados, porque no somos perfectos, y lo dice el apóstol Pablo también. Pero lo que tal vez nos cuesta, hermanos, dejarlo, ¿verdad? Usted sabe que poco a poco el Señor va quitando aquello que a Dios no le agrada. Pero eso no quiere decir que usted no está listo, porque si usted recibió el perdón del Señor, usted está listo. Ahora la responsabilidad de nosotros es guardarnos para el Señor. En esta noche, hermanos, yo quiero invitarles que vayamos a la palabra del Señor. Allá en el capítulo 91 de Salmos, yo le he pedido al Señor, hermanos, de que me diera esa palabra, ¿verdad? Y bueno, el Señor ha puesto en mi corazón en esta noche de poder, hermanos, compartir un mensaje que fortalezca nuestra fe, que fortalezca la fe del pueblo de Dios. Así que vamos a estar leyendo, hermanos, en el Salmo 91, del versículo 1 hasta el versículo 6. Y lo leemos bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Vamos a orarle al Señor. Padre, en esta noche, Dios mío, aquí estoy delante de su presencia. Señor amado, usted sabe que yo no puedo, Señor, pero tú, Señor, tienes el poder para hacer lo que vas a hacer en esta noche. Padre amado, solamente somos instrumentos en sus manos.
que si no, Señor amado, sin su ayuda no podemos hacer nada. Padre, usted conoce el corazón de su pueblo. Usted conoce la necesidad en ese corazón. Dios mío, en esta noche que su palabra sea hablando al corazón de necesitados, Señor. En este momento, Padre, yo me pongo en sus manos, Padre, y que sea usted glorificándose, Señor, porque su palabra es viva, porque su palabra es poderosa, es la que cambia y transforma, la que fortalece nuestra vida, Señor. En esta noche sea la honra y la gloria a su nombre, Padre. Muchas gracias. Amén y amén. Aleluya, bendito sea Dios. En esta noche, hermanos, Dios ponía en mi corazón este tema. Y el tema es, hermano, debemos confiar en Dios en medio del problema. Dios ponía en mi corazón este tema a través de ver, hermanos, lo que la palabra, ¿verdad?, dice. Y es un tema, hermanos, donde fortalece nuestra fe. Yo sé que si esta palabra, hermanos, la realidad me ha hablado y ha ministrado mi vida, yo sé que también lo va a hacer en usted. Cuando hablamos de problema, hermanos, puede ser un problema, sea económico, tal vez un problema, hermanos, conyugal, tal vez un problema de enfermedad. ¿Y cuántos más, verdad, podíamos mencionar? Usted sabe, hermano, de que vivimos en un mundo que donde más hay son problemas. Y cada día, verdad, vemos que va para peor. Yo sé, hermano, de que a nadie nos gusta tal vez pasar un problema o estar en medio de un problema. Porque qué bonito es poder vivir, hermanos, sin tener ningún problema en la vida. Usted sabe, hermanos, de que cuando nos encontramos con un problema en nuestra vida, eso trata de robar la paz. Trata de quitarnos muchas veces hasta el sueño. No sé si le ha pasado a usted. Y qué bonito es vivir sin problemas. Pero lamentablemente, hermanos, cuando nos damos cuenta y miramos lo que la palabra dice, todo ser humano estamos, hermanos, destinados a pasar problemas en este mundo. ¿Por qué razón? Cuando vemos, hermanos, de que la primer pareja que le falla al Señor allá en el principio, en ese momento, hermano, no solamente se le da lugar a que entrara la muerte, sino que también los problemas que ahora nos toca enfrentar también venían incluidos. Ahora, ¿verdad? Si nos preguntamos, pero ¿quiénes sufren o quiénes son los que pasan los problemas? Pues como les decía, todos. Cristianos y no cristianos. Yo sé que usted puede ver a su alrededor cómo las personas sufren, o tal vez usted en alguna ocasión le ha tocado pasar una situación donde le ha tocado rodar lágrimas. Porque hay procesos, hermanos, en la vida que puede ser la persona muy valiente o creerse muy valiente, porque muchas veces lo que hacemos es que hacernos los fuertes. Pero hay procesos, hermanos, que por muy fuerte que sea el ser humano, es quebrantado. Y qué difícil es poder ver a las personas, hermanos, cuando sufren sin Cristo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque en realidad cuando sufren, hermanos, ¿a quién van a acudir? Mas sin embargo, nosotros como cristianos, hermanos, sufrimos
pero tenemos a alguien que está para ayudarnos. En el Salmo 121 dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, dice, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El hecho de que seamos cristianos no quiere decir, hermanos, que no vamos a pasar por problemas en la vida o procesos, como se le puedan llamar. Incluso, ¿verdad? El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos allá en San Juan, no me acuerdo si es capítulo 14, donde Él les dice: en el mundo tendréis aflicciones. Y cuando Él le habla acerca de aflicciones, son esos problemas, hermanos, que nos enfrentamos, donde muchas veces nos afligimos, nuestro corazón se entristece y nos sentimos, hermanos, que no le hallamos solución a lo que estamos pasando. Pero ¿sabe qué? Permítale al Señor que Él encuentre la solución. Porque nosotros, hermanos, por más que le busquemos solución a lo que pasamos, muchas veces lo que hacemos es empeorar las cosas. Así que usted y yo, que somos cristianos, usted tiene que tener en su mente que de un momento a otro le va a tocar pasar por un problema. Lo que tiene que tener en su mente es de que usted no está solo. Dios está con usted. Yo quisiera, hermanos, de que vayamos allá a Éxodos. Vamos a ver un relato ahí del pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 14 vamos a ver una palabra ahí. Capítulo 14, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Magdol y el mar, hacia Belzefón. Delante de él acamparéis junto al mar. Recordemos, hermanos, de que el pueblo de Israel, a lo que la Biblia narra, estaba esclavo en Egipto y fue esclavo por 400 años, según lo que la Biblia dice. Pero el Señor le había prometido a Abraham de que Él iba a sacar a ese pueblo de la esclavitud. Y ahora, hermanos, nos damos cuenta que llega el tiempo que Dios iba a cumplir su promesa. Entonces vemos que el Señor, hermanos, elige a Moisés como un líder para que guiara al pueblo de Israel. Pero lo que me impresiona a mí, hermanos, de que cuando llegue ese momento, Dios no fue y sacó al pueblo de un solo, aunque podía hacerlo. ¿Por qué razón? Lo que yo veo, hermanos, de que el pueblo había estado por 400 años en un país, podemos decir, o en una nación idólatra, en una nación donde, hermanos, se hacía todo a lo contrario, ¿verdad? Contrario a la voluntad de Dios. Ahora el pueblo de Israel hablaba del Dios de sus padres, solamente que ellos no lo conocían. Entonces, hermanos, el corazón de Israel, la mente y su vida espiritual estaba mal, porque su mente, hermanos, tenían una mente como la mente de los egipcios. Ellos estaban también acostumbrados a adorar a esos mismos dioses. Y aunque, verdad, allá pues ellos creían en la promesa de que Dios los iba a sacar de la esclavitud. Entonces, hermanos,
antes de que el Señor los saque de la esclavitud, el Señor comienza a prepararlos. ¿De qué manera? El Señor comienza a glorificarse de una manera tan grande para que el pueblo de Israel pudiera conocer y pudiera creer en Dios. Dios comienza, hermanos, a glorificarse, a castigar al pueblo egipcio, ¿verdad? Usted lo sabe, con aquellas 10 plagas. El pueblo de Israel fue testigo, hermanos, cuando el Señor convirtió aquel río en sangre. El pueblo de Israel fue testigo cuando el Señor envió aquella plaga de moscas a los egipcios. ¿Y sabe qué es lo más impresionante? De que todo lo que pasaba ahí a los israelitas no llegaba nada. ¿Por qué? Porque el Señor los estaba preparando. Entonces, hermanos, es decir que todos esos acontecimientos que pasaron ahí fue suficiente para que el pueblo de Israel se llenara de fe y aprendiera en realidad a creer en el verdadero Dios. El Señor tenía que cambiar la mente del pueblo, hermano. Y no solamente, sino que también el corazón. Por eso hay una palabra donde dice: hijo mío, dame tu corazón. Porque usted sabe que ahí es donde están, hermanos, los impulsos de tomar las decisiones, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios le muestra su gloria al pueblo. Y lo último es cuando el Señor mata a los primogénitos. Entonces Faraón decide dejar ir al pueblo. Salen. En esta palabra que leímos dice que el Señor le habla a Moisés, porque en los versículos anteriores dice que el Señor, cuando lo sacó, lo pensó llevar por el camino de los filisteos. Pero el Señor le dice a Moisés: mira, le dice, dile al pueblo que den la vuelta y rodeen el camino, porque si lo llevo, les dijo, por el camino los filisteos, cuando ellos vean la guerra, se van a regresar. Aunque Dios, hermanos, se glorificó de una gran manera, Dios sabía lo que el pueblo podía hacer. ¿Por qué razón? Porque Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe que si usted está aquí, en realidad está por amor a Él. Y sabe que si está aquí nomás solo por, como dijo, pasar el tiempo. Dios lo sabe. Entonces, hermano, el Señor, ahora pues podemos ver a un Israel preparado, con fe, lleno, hermanos, de fe, con verdad, donde vio prodigios. Pero ahora el Señor le dice a Moisés: ven, den la vuelta y acampen, le dice, frente al mar Rojo. Usted sabe, hermano, que el Señor elige a Moisés para guiar al pueblo. Y Moisés, hermano, hacía lo que el Señor le decía. Entonces Moisés le dice al pueblo, ¿verdad? Que den la vuelta y comienzan a rodear. Y cuando llegan al mar, hermanos, acampan frente al mar, dice la palabra. Pero ellos van para la tierra prometida, contentos, van felices porque han visto al verdadero Dios, al Dios de sus padres. Pero como que el gozo se va, hermanos, porque ahora están frente al mar. Moisés y la tierra, no, pues está ahí al otro lado del mar. Hay que cruzarlo. Usted sabe que cuando usted se para en la orilla del mar, hermanos, sus ojos no pueden ver el fin. Ahora el pueblo está frente al mar. Ellos vieron lo que Dios hizo allá en Egipto.
Pero hermanos, ahí comienzan ya, como dijo, a menguar aquella fe. Moisés, pero ¿cómo vamos a cruzar el mar si nosotros no podemos ni nadar? Ni siquiera íbamos a bañarnos a los ríos. ¿Qué será que pensaba Moisés en ese momento, hermanos del pueblo? Me imagino, hermanos, que Moisés pensaba de que el pueblo le iba a decir: pues bueno, Moisés, el Señor te ha dado una vara, y lo mismo que esa vara hizo allá en Egipto lo puede hacer aquí. Pero muchas veces no es así, hermano. Porque es bonito, hermanos, poderse uno gozar y decir gloria a Dios y decir lo que sea cuando uno ve la gloria de Dios. Pero lo más difícil es cuando usted se enfrente al mar. ¿Qué puede representar ese mar, hermanos, para usted? Un problema en la vida, un proceso. Pero lo más impresionante no es solamente eso. Oiga bien, en el versículo 10 dice: cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. En el versículo 10 del capítulo 14. Y he aquí, dice, que los egipcios venían tras ellos, pero por lo que los hijos de Israel, oiga bien, temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron: Moisés, ¿no había sepulcro en Egipto? Oiga bien, hermanos, el pueblo está al frente del mar. Y comienzan ya, como dice, como ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a cruzar el mar? Faraón se había levantado a seguir al pueblo, no iba a saludarlo. Faraón iba con la intención de matar a algunos y de agarrar a los demás y llevarlos de regreso. Entonces, cuando el pueblo, hermanos, dan la vuelta, hermanos, y ven hacia atrás y ven a Faraón con todo su ejército, ellos vieron la muerte. Bueno, y entonces, ¿dónde estaba el Dios que los sacó de Egipto? Y la otra que me impresiona, hermano, es de que Dios estaba ahí con ellos. La palabra del Señor dice, hermanos, que una nube, oiga, los cubría de día y una columna de fuego los cubría de noche, y esa columna no se movía de encima de ellos. Y muchas veces vemos eso nosotros en nuestra vida y estamos dudando en lo que estamos pasando. O sea, es decir, que cuando nos enfrentamos en un problema o en una enfermedad que nos ataca, no vemos, ¿verdad?, a Dios quien nos ha librado, sino lo que vemos es la muerte. ¿No le ha pasado a usted alguna vez así? Sí. Porque hay procesos de enfermedad, hermanos, en los cuales usted se acuesta y no sabe si se va a levantar, ¿verdad? Pero Dios, hermano, Él nos ha librado, hermano, del pecado, nos ha librado de la muerte. Yo no sé lo que Dios ha hecho con usted. Yo no sé, hermano, de cuántos procesos el Señor lo ha defendido, lo ha librado. Y entonces, hermano, el pueblo comienza a reclamarle a Moisés. Moisés, no había sepulcros allá en Egipto para que muriéramos allá y no aquí en el desierto. Comienzan a reclamarle. Y usted sabe, hermano, de que esa actitud no le agrada a Dios, pues. Si los procesos en la vida no es para que usted, ¿verdad?, se vaya en contra del quien se le ponga por enfrente, sino que los procesos en la vida es para que nuestra fe sea aumentada. Ahora, si Israel vio, hermanos, los prodigios de Dios en Egipto, cuánto podía Dios glorificarse, y se glorificó ahí, pero ellos no lo creyeron, mas se pusieron a renegar en contra de Moisés. Y eso nos puede pasar a nosotros muchas veces.
no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciéndote dejarnos servir a los egipcios? Porque mejor fuese servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Reclamándole a Moisés: Moisés, ¿por qué no nos dejaste mejor allá donde estábamos? ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, vemos que la vida en el evangelio es difícil. No, pues que yo cuando estaba en el mundo yo no tenía problemas. El dinero no me faltaba. Casi ni me enfermaba, dicen algunos. Como diciendo, ¿verdad?, que aquí el problema es Dios. No, hermanos. Aleluya. Pero oiga bien, Moisés dijo al pueblo en el versículo 13, Moisés dijo al pueblo: no temáis, está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios, le dice, ¿verdad?, que vosotros, dice la palabra: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Oiga bien, hermano. O sea que ese problema que tal vez pueda estar pasando usted, ¿sabe una cosa? Nunca más lo volverá a ver. ¿Por qué? Porque Dios está con usted. Dios ha prometido, hermanos, de defendernos, de sacarnos de allá, como dice el salmista David, del pozo de la desesperación. Oiga, hermanos, Dios tiene el poder para librarnos de cualquier proceso en la vida. Aleluya. En el versículo 19, hermanos, dice la palabra: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, dice, se apartó y iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Hermanos, dice la palabra del Señor que el Señor le dice a Moisés: ¿por qué me clamas a mí? Di al pueblo que camine, que marchen, que no se detenga. Es decir, que los problemas en la vida van a tratar de detenerlo a uno. Y muchas veces no solamente detenerlo, sino hacerlo retroceder. Y ahí es donde hay que tener cuidado, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído en un Dios poderoso. Y aunque, hermanos, tal vez nos cuestionen y nos digan: pero pues, ¿por qué sufre tanto usted? Porque hay personas que nos desafían de esa manera, que muchas veces lo que nos toca es quedarnos callados. Pero nosotros sabemos a quién le servimos. Eso es lo importante, hermanos, que nosotros sabemos a quién le servimos. Dice la palabra del Señor que la nube que iba sobre el pueblo se quitó, porque iba adelante de ellos, y se puso atrás del pueblo de Israel, en medio del pueblo de Israel con los egipcios. Y luego dice que el ángel de Jehová, oiga bien, que iba en la columna de fuego, oiga bien, se fue y se puso atrás también de ellos. Entonces dice que eso provocó que la nube puso la oscuridad para el lado de los egipcios, y la columna de fuego alumbraba al pueblo de Israel. Entonces dice la palabra que de esa manera Dios no permitió que los egipcios se acercaran a Israel, porque no los dejaba, las tinieblas no los dejaba avanzar. Mientras que eso, dice que Moisés vino con la vara que el Señor le había dado, que representa, hermanos, la autoridad que el Señor le había dado, y tocó las aguas. Y el Señor dije que
de repente viene aquel viento y comienza a soplar sobre las aguas, y el mar dice que comenzó a abrirse poco a poco, hasta que las aguas dice que se dividieron, hermanos, y el pueblo comenzó a caminar. Usted sabe, hermano, humanamente pasar el mar, no se imagina en qué, o sea, humanamente es imposible. Pero por eso, hermano, lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Tal vez lo que pasamos nosotros es imposible, porque muchas veces tal vez la enfermedad sentimos que nos va a matar. Pero debemos de confiar, hermanos, que el Señor dice en su palabra que por sus llagas nosotros hemos sido sanos. Pero tenemos que creerle. Y lo impresionante, hermano, es de que el pueblo de Israel fue caminando por medio del mar, y el Señor cuidándolos. Oiga bien, cuando el pueblo había entrado a la mitad del mar, dice que el Señor trastornó a los egipcios y ellos comenzaron a seguir a Israel. Y cuando ya el pueblo había salido y los egipcios iban a medio mar, el Señor le vuelve y le dice a Moisés: vuelve a tocar las aguas para que se unan, le dice, ¿verdad? Y entonces, hermano, cuando Moisés toca las aguas, dice que se volvieron a juntar, y todos los egipcios, incluso Faraón, perecieron. Qué poder el de Dios, hermano. Aleluya. Y eso, hermano, no es solamente una historia que contó alguien, sino que es un hecho real. Es algo que pasó, algo que fue real. Las pestes fueron reales. Pero más real que eso es Dios, hermano. Porque Él, usted sabe, es el creador del cielo y de la tierra. Y es el que nos hizo a nosotros. Vemos, hermanos, cómo el Señor se glorificó sobre el mar, defendiendo a su pueblo, hermanos, y destruyendo a Faraón y a su ejército. Qué tremendo. Josué, quiero que vayamos a Josué, hermanos, capítulo 10, versículo 7. Estamos viendo algunos ejemplos de la autoridad de Dios. Versículo 7, dice la palabra, capítulo 10, Josué capítulo 10, versículos 7 y 8. Dice: y subió, dice, Josué de Gilgal, y él y todo el pueblo, dice, de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Aquí, hermanos, estamos viendo otro hecho poderoso de Dios. Dice la palabra, hermanos, de que Josué había, hermanos, vencido al pueblo de Jai, y había una ciudad llamada Gabaón. Y cuando ellos lo habían vencido, hicieron las paces con esa ciudad. Entonces, hermanos, dice que el rey de Jerusalén decidió hacerle guerra a esa ciudad y conquistó otros 4 reyes de los amorreos, porque no le gustó, no le agradó de que Israel lo había vencido y ahora tenían las paces con Israel. Usted sabe que Israel siempre ha sido odiado. Y usted y yo también, hermano. No crea que nos vean con buenos ojos. Lo más importante es de que el que está allá arriba siempre nos mira y dice: como un especial tesoro. Aleluya. Entonces, hermano, este rey dice que le mandó una nota a Josué diciéndole que le ayudara, porque se habían levantado los amorreos, los reyes amorreos en contra de él.
Y como eran amigos, pues Josué no pensó dos veces. Y dice que él se fue de Gilgal, donde se encontraba, y llega a aquel lugar. Pero cuando él va, se le aparece el Señor y le dice a Josué, hermanos, Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Recordemos, hermanos, que cuando Dios llamó a José, usted sabe, le dice, ¿verdad? Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Así como estuve con Moisés, le dice, estaré contigo. Y él no se le había olvidado esa palabra. Porque lo que Dios nos ha dicho a nosotros, no dejemos que Satanás la quite. Dios ha delegado autoridad sobre nosotros. ¿Sabe eso, verdad? Dios nos ha dado esa autoridad para vencer. Aleluya. Entonces, hermanos, el Señor le dice: no tengas temor, Josué, de ir a pelear, porque yo, le dice, los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos, oiga, ninguno de ellos prevalecerá. Es decir, hermanos, de que cuando Dios da esa palabra hay que creerla. Porque eran 5 reyes, no era uno. Era un ejército grande al que Josué se iba a enfrentar. Pero Josué, hermano, a pesar de que era un joven, no tenía miedo. Él tenía valor y sabía en quién confiaba. Aleluya. Entonces, hermanos, en el versículo 12 dice la palabra: entonces Josué, dice, habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Oiga, en presencia de los israelitas, lo que Josué le dice a Jehová. Le dice: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Oiga bien lo que le dice. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado de sus enemigos. Oiga, ¿cómo es eso de que un ser humano, hermanos, tiene la autoridad para poder hacer esos hechos tan grandes? Lo que pasa es que la palabra que salió de Josué, hermanos, él creía lo que estaba diciendo. Y cuando usted declara la palabra y la cree, es cuando Dios se va a glorificar. Algo más, hermanos, que sucede aquí, que veo yo tan especial, es de que Josué reúne a los israelitas y delante de ellos le habla al Señor. Oiga bien, ¿por qué razón los reúne? Porque Él les quiere hacer ver de que la victoria no iba a ser de ellos, sino que la victoria iba a ser de Dios. Usted sabe que la gloria es de Dios, porque Él es el que da la victoria. Y es decir que si hasta aquí usted está en victoria, ¿verdad? Es porque Dios le ha dado la victoria. Dice la palabra del Señor, hermanos, que el sol se detuvo sobre Gabaón, es decir, sobre aquella ciudad. Dice que en el centro de la ciudad se detuvo. Y usted sabe cuando el sol está en el centro del cielo, ¿cómo se ve? ¿Por qué? Porque el Señor le dijo que no iba a quedar ni uno vivo. Y la tarde, hermanos, iba entrando. Pero algo que me impresiona, que dice que, hermanos, que muchos soldados salieron huyendo de los enemigos. Oiga bien. Y dice que el Señor, hermanos, los comenzó a agarrar a piedradas. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Dice que el Señor lo agarró a pedradas. Y fueron más los que murieron por las pedradas que el Señor le tiró que los que mató el ejército de Josué. Tal vez no lo cree. Vamos a leerlo, hermanos. Aleluya. Dice, y mientras iban huyendo de los israelitas, dice,
a la bajada de Betrerón, Jehová dice, arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, hasta dice, y murieron, dice, y fueron, dice, malos que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces, hermano, oiga bien lo que Moisés le dice al pueblo de Israel: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso quiere decir, hermano, de que nosotros hacemos algo, pero la mayor parte la hace Dios. Así es como Dios se glorifica, hermanos. Nosotros no tenemos que tener miedo. Voy a compartirles algo ya para ir terminando. Las cosas que Dios ha hecho en nosotros, hermanos, son tan grandes. Pero a veces hay cosas pequeñas que esas a veces nos quieren doblegar. Yo sé que cada uno de nosotros, hermanos, hemos visto la gloria de Dios. Yo solamente quiero decirle que yo soy un milagro de Dios. Yo soy un milagro de Dios. ¿Usted lo cree? Porque siento en el corazón de decírselo, se lo voy a decir, hermano. Pero, hermano, fíjese que yo pasé un proceso muy grande, más o menos como de 2 años. No se lo voy a contar todo porque yo creo que ni la semana nos alcanza para decirle punto por punto. Solamente le voy a contar lo último que Dios hizo, cuando puedo decirle que pude ver nuevamente la luz del día y decir: yo estoy vivo. Y lo último, hermanos, que Dios hizo en mi vida después de ese proceso es de que, hermanos, Dios cambió mi pulmón izquierdo y sanó mi pulmón derecho. En marzo, hermanos, del 2012, después de un proceso de 2 años, fui ingresado al hospital general de donde vivimos nosotros, Petén, con una temperatura, hermanos, como de 7.8. Solamente lo que sé que el doctor me dijo que estaba a punto de carbonizarme. Y me hicieron radiografías. A los 2 días, hermanos, postrado en una cama, hermanos, donde no podía ir ni al baño, pesando 114 libras. No podía ir al baño. Mi mamá me llevaba. Me pasó cuidando ahí los días que estuve en el hospital. Pero el doctor, hermano, llega en la mañana y me dice: Fermín, no te preocupes lo que te voy a compartir. Yo no podía hablar porque había una llaga en mi garganta. No me salían las palabras. Entonces, como pude, hermano, me senté en aquella camilla donde estaba en un lugar aislado, porque también me detectaron tuberculosis. Mira la radiografía, Fermín. Pero no te preocupes. Tus 2 pulmones con un agujero cada uno. Durante tuve la tuberculosis, mis pulmones los estuve, ¿verdad? Te voy a decir algo, me dice. No vas a poder trabajar, salir al sol, correr. Solamente eso, dije yo. O sea, nada, entonces, ¿cómo voy a vivir? Se siente triste uno, hermano, porque no es una buena noticia. Pero Dios fue tan misericordioso, hermano, de que siempre
ponía, donde me llevaban, siempre había una iglesia cerca. Yo me acuerdo que estaba en el segundo nivel, pero había una iglesia y allá cantaban los coros de adoración y decían: si el Espíritu de Dios está en este lugar. Oiga bien, yo sentía, hermano, nomás escuchar, sentía, pero me sentía triste, sin poder hablar. Yo me acuerdo que al siguiente día mi mamá fue a comprar su comida, porque ella siempre estaba ahí como a las 8 de la mañana, y yo me quedé sorprendido, hermano, porque de repente abren la puerta donde estoy y no es hora de visita, porque la visita es como las 10 o 11. Y se me aparece una mujer en la puerta, y lo abrió y se me quedó viendo. Me dijo: joven, me dice Dios que aunque aún tu familia se ha alejado de ti, pero Él nunca se ha apartado. Aleluya. Hermano, eso es como una inyección, como algo, hermanos, que le inyectan a uno y lo levantan. Yo sentí, hermanos, esa palabra, sentí aquel fuego en mí. Entonces, hermanos, me tocaba un tratamiento de como de 16 pastillas por antibiótico para combatir la tuberculosis, con mis pulmones dañados. Y me dice el doctor: más o menos de unos 11 meses tienes que tomar mucha vitamina, unos 2 años con vitamina. ¿Y dónde dinero, hermano? Entonces, ya comenzando abril, me dieron alta del hospital y uno de mis hermanos me pagó una casa de renta en el pueblo, porque decían que la tos se pega. Pero ya para el 15 de mayo le digo yo a mi mamá: vámonos para la casa, yo no quiero estar aquí, vámonos, yo me quiero ir para allá. Me sentía, hermanos, no sé, sentía desesperado. Voy a ir algo breve, hermanos, porque también el tiempo. Entonces, hermanos, el 15 de mayo del 2012 regresamos a la casa. Y en junio, hermanos, ya subí 7 libras de peso. Pero yo sentía en mi corazón y sentía aquella voz que me decía: ya no tomes las pastillas. Hasta que Dios, hermano, me comenzó a hablar a través de sueños, y me confirmó lo que Dios había hecho. Y yo ya tomé pastillas más o menos como 1 mes y medio. No le voy a decir que no, pero no quería, porque me debilitaban más. Pero, hermanos, Dios me confirma, hermanos, lo que Dios había hecho en mí. Porque todo al contrario, lo que el doctor había dicho, que no iba a poder trabajar. Si desde entonces, hermanos, desde entonces que me levanté, yo comencé a trabajar en la obra del Señor. Aleluya. Y hasta ahorita yo estoy sano. El Señor me sanó. Es el Dios que le servimos, hermano. Yo sé que hay muchos hermanos que decirles, el tiempo, ¿verdad?, es apremiante, como dice, pasa luego. Pero solamente quiero decirles, hermanos, de que nunca dejemos de confiar en Dios. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos: cuando más lejos vosotros me sentís, es cuando más cerca yo estoy de vosotros. Eso quiere decir que cuando a usted le toca llorar, Él también está ahí a su lado. No te dejaré ni te desampararé.
A donde quiera que vayas, le dice a Josué, Jehová irá contigo. Y donde quiera que nosotros nos movemos, hermano, Dios está con nosotros. Me tocó pasar un proceso que es similar, ¿verdad? No le voy a decir que el proceso de Job, porque es un proceso bien tremendo. Pero todo lo que viví, hermano, casi viene, como dijo, reflejando eso. Lo que les dije es, puedo decirle que ya es cuando voy saliendo a la cima. Pero lo primero y lo de la mitad, ¿se imagina usted botar toda la sangre? Es tremendo. Pero Dios es poderoso, hermano. Así que, hermanos, no traía en mi mente poderles decir esto, pero Dios puso en mi corazón, porque de verdad, la realidad yo no sé, como dijo, yo sé que a alguien la palabra le habló esta noche. El sábado en la mañana aparece mi hermana en el sueño, me dice, levántate y afila el hacha. Pues si yo me puse a pensar, pues si me toca predicar, ¿verdad? La palabra dice que es una espada de doble filo. Y la palabra edifica, hermanos. Y por muy duro que esté el corazón, dice que es como el martillo que quebranta la piedra. Así que para mí, hermanos, en esta noche fue un placer poderles compartir, ¿verdad?, esta palabra. Y espero de que Dios fortalezca la vida de cada uno. Ese fue el mensaje que el Señor me dio. Un mensaje para fortalecer la fe. Y yo espero, hermano, de que esta noche el Señor haya hecho algo en su vida. Así que, hermanos, de esta manera les pido que se pongan sobre sus pies y vamos a orarle al Señor. Y así mismo le vamos a ir dejando el tiempo a nuestro pastor. Padre, en esta noche, Dios mío, gracias porque nos permite, Señor, estar en este lugar para compartir tu palabra. Padre, bendiga la vida de cada uno, Señor. Bendiga, Padre, a los líderes, al pastor, Padre, al que está Dios mío, pasando algún proceso. Dios mío, ayúdalo, Padre, fortalécelo, dele fuerzas, Padre, como usted lo sabe hacer, Señor. Aleluya. Nosotros, Dios mío, no somos nada, pero con su ayuda, Señor, podemos, Dios mío, hacerlo, Padre celestial. Bendito sea su nombre, Padre eterno. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos un Dios poderoso. Aleluya. Este Dios que abrió el mar. Ese Dios que pelea por nosotros. Y Él dice que Él es el mismo ayer, ahora y por siempre, por todos los siglos. Él no ha cambiado. Él sigue haciendo milagros. Aleluya. Él sigue sanando. Él sigue guardando. Él sigue protegiendo. Por grande que sea el problema que quizás está frente a su vida, más grande Dios, más poderoso es nuestro Dios. Hay un refrán en el pueblo cristiano: no le digas a Dios qué grande es tu problema, dile al problema qué grande es Dios, poderoso. Sí, Él es grande, Él es poderoso, aleluya. Gracias, Dios, por tu palabra. La palabra es la que alimenta nuestra alma. Gracias, Señor, aleluya. Cantaron el himno de victoria al cruzar este mar, cosas que solo Dios puede hacer. El médico quizás ha dicho que no tiene cura esa enfermedad, pero Dios sí puede. Él puede hacerlo, Él puede sanar. Pero en esta noche queremos hacer un llamado. Quizás alguien que todavía no ha aceptado a Jesús esté aquí presente en el templo, o está mirando a través de su teléfono.
a través de la televisión, o quizás usted anda apartado de Dios, descarriada, apartada. ¿Por cuánto tiempo no ha ido a la iglesia, no ha ido al templo a adorar a Dios? Ese problema le vino el desaliento, el desánimo, la prueba. Dios siempre ha estado ahí. Y Él dice: hijo mío, ven a mí, clama a mí, yo te voy a responder. A veces somos como los apóstoles y los discípulos, que cuando se levantó la tempestad en el mar se olvidaron que Jesús iba con ellos. Y el Señor ahí estaba en la barca. Señor, mira que perecemos. Y el Señor los reprende: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? No hay que dudar que Dios está con nosotros, que Él puede calmar las tempestades. Bendito su nombre. Gracias, Dios. Si usted quiere reconciliar o aceptar a Jesús, ore conmigo y diga: Señor Jesús, reconozco que he pecado ante ti, pero hoy me arrepiento. Te pido que me perdones, Señor, que tu sangre derramada en esa cruz me limpie de todo pecado y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo, Señor, y dame fe para creer a tu palabra, seguirte fielmente, Señor, y no apartarme. Si usted está aquí y ha hecho esta oración pidiéndole perdón al Señor, levante su mano. Si usted reconcilia, aleluya. ¿Será que alguien esta noche o ahí en la televisión con su teléfono, déjenos un comentario para nosotros darle gracias al Señor por su vida y orar para que Dios le bendiga y le fortalezca para seguir adelante? Gloria a Dios. Tome asiento, hermano, por favor, unos minutos. Dios bendiga, hermano Fermín Espino, de Petén, Guatemala. Gloria a Dios. Saludamos a toda la audiencia que se queda siempre viendo hasta el final el culto. Gracias, hermanos, por sus saludos, sus comentarios, sus oraciones y también por sus ofrendas que siempre los hermanos mandan para la iglesia. Hermano Dionisio Morales siempre manda, mire, su ofrenda. Él sabe que la obra de Dios siempre se necesita para que esta obra camine. Y hermano Luis Colón, gracias, hermano Luis, Dios le bendiga. En la iglesia siempre tenemos proyectos, hermano, y gracias, Dios bendiga a mis hermanos que a través de ver la transmisión, Dios toca sus corazones y mandan esta ofrenda. ¿Ves? Siempre hay cosas que arreglar, hermano. Tenemos el proyecto del parqueo, la ampliación del santuario, y hoy ahí los niños estaban diciendo: wow, wow, bien alegres los niños, porque se instaló una fuente de agua fría, agua fresquita, bien filtradita ahí, mire. Como $800, más de $800 costó, pero rica para el verano. Así es que aquí está el agua espiritual y allá también. Amén. Hermana Jessica, Dios la bendiga, hermana. Siempre no la puedo saludar porque se queda hasta allá y se me va. Dios la bendiga, hermana Jessica. Está en remanente fiel desde los primeros meses que nació remanente fiel. Dios la bendiga, hermana. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero invitar a las personas que han venido de otra congregación y el Señor ha puesto en sus corazones no ser un visitante, sino un miembro de la iglesia. Este domingo de las 9 a las 10 voy a impartir la orientación, una clase. Si usted ha decidido, si Dios le ha puesto en su corazón, ¿verdad? El Espíritu Santo ha dicho: esta será mi casa, esta será mi iglesia para yo adorar a mi Dios y servirle. Así que esto es para personas que ya son cristianas y han venido quizás de otra congregación, han venido de otro estado, de su país. No es para personas, ¿verdad?, que han aceptado aquí en la iglesia, que se fueron un tiempo y volvieron, sino que para las personas que pues Dios ha mandado, porque ya tenemos más de un año aquí y en este año pues han venido familias y hermanos. Así que Dios los bendiga a todos ustedes, hermanos. Nos gozamos. Quiero saludar a mi hermano Julián de México, amén, y también a su hermano Israel, que hoy
vino. Mire, el hermano Julián está ahí. ¿Dónde están? De México, están allá atrás. Amén, Dios los bendiga, mis hermanos. Hermanos en Cristo, ¿verdad? Compañeros de milicia, de hermano Andoni, de hermano Misael. Dios los bendiga, mis hermanos. Aquí tenemos su familia espiritual. Si Dios pone en sus corazones pertenecer aquí, amén. Quiero, hermanos, que oremos por hermana Beatriz. Tuvo un accidente en el trabajo, creo que se cayó de unas gradas y mi hermana está bien adolorida. A lo mejor está viendo el culto. Hermana Beatriz, oremos por ella, por favor. Y también por el niño que ya es un muchacho, Eric, el niño de hermana Elsa, el sobrino de hermana Edita Cruz, hermana Shelly. Como que cuando iba a la escuela ve que todavía está un poco oscuro y creo que lo golpeó un carro. Gracias a Dios no fue crítico, ¿verdad? Pero sí fue al hospital. Así que oremos por él, por favor. Póngase en pie. Sabe, hermano, que mientras hermano Fermín predicaba, yo pensaba en algo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Él habla de que a veces nosotros no sabemos cómo vamos a pedirle al Señor, pero que el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿verdad? Como conviene, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Porque fíjense que Josué le habla al sol y a la luna que se paren en el nombre del Señor. ¿Cómo oró este hombre? No lo revela la Biblia. Cómo él gemía al ver a aquellos enemigos y que el Señor le había prometido que los iba a derrotar, pero él miraba que ya estaba descendiendo y él dice: sol, detente, y tú, luna, detente en Gabaón. En aquel tiempo él no sabía que es la tierra que gira, ¿verdad? Y luego, hace como unos siglos atrás, que averiguaron de que la tierra es la que da vuelta. Pero como el Señor sabe de qué tenemos necesidad y qué es lo que le estamos pidiendo, cuando pedimos con fe, el Señor paró la tierra. Amén. A veces nosotros no sabemos a veces cómo estamos pidiendo en medio del problema, pero dice que con gemidos indecibles, y Dios conoce y Él obra conforme a nuestra necesidad. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias, honra, gloria y adoración. Gracias por tu presencia a través de esos preciosos cantos, la oración, la palabra que nos has traído, Señor. Que aquel que habita bajo la sombra del Omnipotente, qué lindo es tener esta protección. Y este Dios que pelea por nosotros, nos guarda y nos protege. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias en esta noche. Bendíganos, Padre. Queremos también orar por los que están enfermos, por hermana Beatriz, que se siente su cuerpo adolorida de esa caída, de esa grada. Dios mío, te pedimos que pongas tu mano poderosa sobre ella, Dios mío, y desaparezca todo dolor en el nombre de Jesús. También por este muchacho Eric, Señor, este jovencito, Padre Santo, guárdalo y guarda a cada joven, cada niño de la iglesia remanente fiel. Protégenos a todos, Dios mío. Guarda a cada hermana, cada hermano de la iglesia. Dios mío, reprende a Satanás y su demonio. Todo plan perverso que el enemigo tenga, lo reprendemos en el nombre de Cristo, Señor. Y usted es el que manda a su ángel, aleluya, así como iba entre medio, aleluya, entre medio del pueblo de Israel y peleó por su pueblo. Así está usted con nosotros, Dios mío. Llévenos con bien a nuestros hogares. Le pido, Dios mío, que guíe nuestro camino, nos aparte de todo mal y de todo peligro. Que nadie vaya a tener accidente en esta calle, que este carro no falle, Señor. Que lleguemos en bendición a nuestra casa y que esta noche, Señor, tenga un sueño placentero. Que descanse bien y te levantes fortalecido en el espíritu y también físicamente. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Él bendice nuestro salir, nuestro entrar. Gracias, Padre. Le damos un aplauso a Jesús y usted dice amén, amén.